Entonces, bueno, hasta que se conecta el video. Sí, efectivamente habíamos quedado en cascarones y pues digamos que, bueno, eso era aquí todo lo de área entre curvas. Y digamos que pues habíamos hecho varios ejemplos, ¿no? De cascarones. Habíamos hablado de qué significaba, digamos, tener un eje que no fuera ahí alrededor del eje Y. Y pues todo lo del radio interior, radio exterior, todas esas cosas. Y eso lo habíamos hecho desde antes, ¿sí? O sea, digamos ¿qué fue lo que se hizo en estos días? Pues en estos días, pues en algunas reuniones que tuvimos, pues lo que hicimos fue hacer como un repaso de eso, ¿sí? Entonces se hicieron varios ejemplos, de los cuales creo que ya tengo todos los videos acá. Entonces, pues, sí, creo que aquí están todos los videos. Mira, aquí dice repaso sobre sólidos de revolución. No sé si es el mismo, este con este. Bueno, porque pues tengo un poco de videos, pero yo no sé si son todos no sé si son todos de qué, si los he subido todos, sí, de los repasos. Entonces, pues si no encuentran el repaso que hicimos, pues me avisan y lo subimos, por ahí debe estar. ¿Listo? Bueno, y eso era entonces lo de sólidos de revolución. Yo creo que lo más probable es que el parcial salga de acá. O sea, de lo que es un volumen por discos o por arandelas o por sólidos de revolución. Un área entre curvas. Entonces recuerde que para calcular el área entre dos curvas, lo que se hace es encontrar la intersección. Aquí lo hicimos, vea, por ejemplo, entonces encontrar los puntos de corte entre las Profe, qué dos pena se curvas. está compartiendo pantalla. Ay, no, Y es que todo lo que está hablando creo que no está compartiendo pantalla. voy. Bueno, te vuelvo a repetir. Estábamos por acá en todo esto lo del área entre curvas, ¿no? Entonces decíamos que para calcular el área entre dos curvas, pues lo que se hacía era encontrar la intersección entre las dos, o sea, o los puntos de corte, o sea, por lo menos esto que está aquí, la azul y la roja, y la rosadita. Entonces, ¿cómo encontrar esos puntos? Entonces, pues para encontrar esos puntos, pues igualar las funciones. Entonces usted iguala las funciones, determina cuáles son los puntos de corte y luego igualar las funciones y determinar los puntos de corte, pues entonces usted pone los límites, hace las restas, pues de acuerdo a la función que esté encima con la que esté debajo y hace las cuentas para obtener el área, ¿sí? Hartos ejemplos hay bastantes ejemplos, entonces si quiere podemos mirar acá en el libro que se usa. Entonces por acá debe estar, hay hartos ejemplos, ¿sí? Entonces digamos, se puede mirar todo lo que es la sección, todo esto, la 5.1, la 5.2, ya todos ya sabemos resolver esto. 5.2, volúmenes, volúmenes también se vio, ¿no? Entonces volúmenes, cálculo de volúmenes, y pues los volúmenes por sólidos de revolución, ¿sí? Entonces los cascarones, las anillos, arandelas, discos, y entonces eso sería el tema. Bien, hoy qué vamos a ver, hoy qué vamos a ver. Bueno, y vamos a ver un tema interesante, la verdad, y digamos que lo interesante del tema de hoy, lo interesante del tema de hoy está en las aplicaciones que tiene, ¿no? Digamos, dentro de lo que uno estudia del cálculo integral, una de las cosas más importantes es el cálculo de un camino, de la longitud de un camino, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver formas de plantear un camino. Bajamos por acá. Longitud de una curva plana. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es estudiar la forma de construir un camino entre dos puntos. Empezamos por rectas, luego empezamos por curvas, luego si tenemos una función, entonces pues también lo podemos hacer por medio de una función
Y lo que hacemos después pues es calcular la longitud que tiene ese camino que se obtuvo, ¿sí? Claro que digamos hay digamos pues, depende de cada curva que uno tome, pues de esa curva que uno tome, pues de ahí va a depender lo que uno construya, ¿sí? Me explico, o sea, digamos cada aplicación o cada ejercicio le va a pedir que calcule un tipo de curva distinta, ¿sí? Entonces pues depende los obstáculos que tenga y todas esas cosas, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros, bueno, de esto de longitud de curvas, es cómo calcular, digamos, es como el estudio de caminos, así como entre comillas, estudio de caminos en el plano. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con el estudio de caminos en el plano? El problema es básicamente este. Estamos en nuestro plano XY, y lo que queremos hacer es ir de un punto por acá a XY a otro punto, no sé, por aquí, B. Bueno, pongámosle X1, Y1. Y aquí a B pongámosle X2, Profe, Y2. ¿sí está grabando? Sí, sí, aquí aparece en rojito. Entonces, el estudio de caminos en el plano. Y el estudio de caminos en el plano, entonces ¿se basa en qué? Bueno, en cómo podemos unir estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos pues podríamos unirlos por medio de una recta, por medio de una curva, por medio de una parábola. Y pues la forma más fácil, si no tenemos ningún obstáculo que nos lo impida, pues la mejor forma de unir dos puntos o la forma más cercana, uno aprende en álgebra Qué bueno, pena. cuénteme. Usted está con pantalla. Es que a mí me sale todo en negro. No sé si es el internet mío. Sí, la pantalla está compartida. A ver. ¿Ya le sale o Ahora no? sí me sale. Bueno, Sí, señor, ya me salió. Gracias. entonces la mejor forma o digamos uno aprende de la geometría euclidiana. Bueno, ¿qué es la geometría euclidiana? ¿No? La geometría euclidiana es la geometría del plano, donde pues uno acepta algo que se llama el quinto postulado de Euclides, ¿no? Pero bueno, digamos eso es algo que viene de los años de UPA, donde pues hace muchísimos años uno estudia pues geometría plana. Ya es lo que uno estudia en el colegio, ¿no? O sea, digamos como en la formación básica pues está basada en el estudio de la geometría plana, ¿sí? Y digamos que el estudio de la geometría plana pues permite pues solucionar muchos problemas. Y pues dentro de ese estudio uno tiene que la forma de unir dos puntos o la forma más cercana de unir dos puntos es con una recta que pase por ellos dos. Entonces, sí, esta página me sirve. Entonces, para no ponerme a abrir otra, entonces pues voy a poner dos puntos, cualesquiera. Borramos esto. Y aquí está explicando las funciones senos y cosenos para gente de sexto semestre, imagínense. Bueno. Pero espere que me toca aquí cuadrar los ejes para ponerlos normales, porque estaba hablando en términos de pi. Entonces, bueno, por lo menos de este punto a este punto, ¿sí? Entonces, ¿uno qué hace? Pues construye la recta, ¿sí? Entonces vamos a construir la recta que une esos dos puntos. Y entonces digamos que en la geometría plana, pues lo que uno sabe es que si quiere unir dos puntos de la manera más cercana, pues entonces en el plano, pues entonces será construir la recta que pasa por ellos dos, ¿sí? Y la distancia
pues que está determinada pues por el segmento que usted forma entre esos dos puntos. ¿Es claro para todos acá que una recta es distinta a un segmento? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, acuerde que un segmento tiene fin y una recta no tiene fin. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues digamos, si yo quiero unir dos puntos, pues esa distancia es finita. En este caso, así con los puntos que puse ahí ahí sin ninguna, pues aleatorios, esa distancia da 8.79, ¿sí? Ahora vamos a pensar en lo siguiente. Yo creo que una bonita forma de pensarlo es, digamos, ahora lo que yo quiero hacer es, pensemos esto en un caso de la vida real, ¿sí? Yo creo que uno de los animales que más anda, o sea, que más camina, pues, que más se desplaza, deben ser las hormigas. Sí, no tengo idea de biología, pero yo supongo que sí, ¿no? Entonces, pues como a ella le gusta caminar tanto, pues vamos a ponerlas a caminar. Pero entonces antes de ponerlas a caminar, déjenme pongo esto en puntos que sean fáciles de calcular, ¿sí? Porque si no, pues se nos puede volver eso muy complicado. Ya menos en un principio no queremos eso, digamos, en un primer ejemplo queremos ver las cosas claras. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea ahora? Yo uní esos dos puntos por medio de un segmento, ¿cierto? Y al unir esos puntos por medio de un segmento, yo quiero construir, o yo quiero calcular para cada t, o sea, en cada espacio de tiempo, para un número t que me va a determinar el tiempo, yo quiero calcular en cada tiempo t, digamos, piense que esta es una hormiguita, ¿sí? Piense que C es una hormiguita. Y yo quiero determinar para cada tiempo t en dónde va a estar la hormiguita. ¿Me entiende la idea? O sea, yo quiero que la hormiga parta de A y vaya hasta B, ¿sí? Y yo quiero que para un espacio de tiempo que yo determine, pueda haber, digamos, en ese intervalo de tiempo, pueda haber dónde está la hormiguita en cada t, mientras está en el recorrido que va desde A hasta B. ¿Me entiende la idea? Sí, sí, profe. ¿Sí es claro para todos? Entonces, digamos, lo que yo quiero es ver, para ese punto C, yo quiero construir, digamos, para una variable t, quiero ver que cuando yo muevo esa variable t, pues yo sepa en cada punto t dónde está esa hormiguita, digamos, para un t que yo determine, ¿sí? Ese problema se puede resolver de muchas maneras, digamos, hay muchas maneras de resolverlo, pero aquí vamos a ver dos. Al menos para cuando estemos en rectas, ¿sí? Ya cuando estemos en curvas que no sean rectas, como por ejemplo una circunferencia, ya una circunferencia se parametriza distinto. Pero entonces la idea es ver este punto C para un tiempo t que yo determine, cómo podemos pues construir o cómo podemos determinar para cada punto t dónde está ese punto, ¿sí? Bueno, aquí hay cosas que yo ya había dicho en una reunión anterior, pero entonces pues la idea es como hacerlo ya bien, ¿sí? O sea, ya lo que hacíamos era como intentando y probando, ¿sí? Entonces aquí ya la idea es ver cómo se hace. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como les digo, de dos maneras. La primera manera
La primera manera es, en algún sentido, dividir todo esto y hacer recorrer a la hormiga la distancia que va desde A hasta B en una unidad de tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero con una unidad de tiempo? A que T yo lo voy a poner a que se mueva desde 0 hasta 1 y haciendo que T se mueva desde 0 hasta 1, espérenme, 005, digamos, que yo pueda decir que cada vez que T se mueve de 0 a 1, digamos, cuando T está en 0, la hormiguita está en A, y cuando T esté en 1, la hormiguita está en B, ¿sí? Esa es una forma, eso se va a llamar parametrizar, y T se va a llamar el parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el parámetro? Es, digamos, una, ¿cómo decirlo? Es una variable finita. ¿Finita en qué sentido? En que se va a mover desde un valor hasta otro valor finito, de tal manera que por medio de ese parámetro yo puedo describir el movimiento que tiene la hormiga. ¿Me entienden más o menos lo que vamos a hacer? Sí, señor. Listo. Entonces, póngale cuidado. Vamos a parametrizar ese punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero ir de A hasta B. Entonces, si yo quiero ir de A hasta B, yo puedo construir el vector, pues que tiene punto inicial en A y tiene punto final en B. ¿Sí? Digamos, ¿y cómo lo hacemos? Si yo tengo ese caso donde quiero encontrar el vector que tiene punto inicial en A y punto final en B, eso, pues, digamos, desde el estudio del álgebra lineal, se hace de la siguiente manera. Entonces usted coge el punto final, x sub 2, y sub 2, y ese punto final le resta el punto inicial. Pero digamos que esta resta no es una resta común. Esta resta que está acá, esa resta que está ahí, es una resta de vectores, ¿sí? Componente a componente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esta resta que está acá, o que esa resta que está ahí, me va a dar en la componente en X, porque acuérdese que esto pues es la componente en X, esto es la componente en Y, esto es la componente en X, esto es la componente en Y. Entonces, la componente en X será X2 menos X1, y la componente en Y será Y2 menos Y1. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de escribir? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces digamos, este vector que sale acá, uno puede demostrar eso por álgebra lineal, y bueno, y digamos uno pues haciendo cuenticas ahí, mirando, uno puede demostrar que eso que está ahí es el vector que tiene, o vector que tiene la misma dirección, magnitud y sentido que el vector que une A y B. ¿Sí me entiende? O sea, este vector uno puede demostrar que, digamos, si uno... Bueno, no, pero antes de seguir con la explicación, ¿hay alguien aquí que no tenga ni idea de vectores? Dígalo sinceramente, que nunca ha visto vectores. Ni en física, ni nada de eso. Porque estoy como...
Estoy como mirando ahí. Pues sí, estoy como avanzando, ¿no? Pero bueno, si no dijeron nada, entonces porque saben de vectores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, listo, arrancamos desde el punto A y vamos hasta el punto B, y entonces construimos un vector que tiene la misma dirección, magnitud y sentido que el vector que une al punto A con el punto B, ¿sí? Y eso si quiere lo podemos comprobar acá. ¿Cómo lo podemos comprobar acá? Muy fácilmente. Si usted quiere saber en GeoGebra si está haciendo, digamos, ¿cómo decirlo? Si está cumpliendo con las especificaciones que quiere, pues entonces usted aquí simplemente ponga A menos B. Y si usted pone A menos B, eso le va a dar un punto. No, mentira, lo hice al revés, perdón. Porque acuérdese que dije que quería hacerlo de que tuviera la dirección de A hasta B. Entonces, si quiero hacer que tenga esta dirección de A hasta B, tengo que restar punto final, que sería B, menos punto inicial, que sería A. Ahora sí. Y entonces, aquí puedo construir el vector que vaya desde el origen hasta este punto, ¿sí? Y este vector que está acá tiene la misma magnitud. Podríamos calcular la magnitud de esto es 8.25, y perfectamente uno puede calcular la distancia o magnitud de este vector. Bueno, creo que hay que unir los puntos, entonces puedo calcularlo así mejor. Voy a calcular la distancia de acá a acá, y pues efectivamente tiene la misma distancia, ¿no? Incluso aquí sí. Bueno, digamos, eso hay formas pues de hacerlo más, ¿cómo decirlo? Más técnicamente, ¿no? Pero pues la idea es que observen que pues efectivamente este vector tiene la misma magnitud, dirección y sentido que la dirección en la cual yo quiero que la hormiga vaya de A hasta B. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, teniendo eso en cuenta que tenemos este vector que nos está cumpliendo las condiciones, ahora la pregunta es, bueno, profesor, ¿y cómo hago? Listo, está bien, ya tengo un vector que tiene la misma magnitud, dirección y sentido del que queremos calcular acá. Pero entonces, yo quiero encontrar un vector, o mejor dicho, mi idea principal no era encontrar el vector. Mi idea principal era encontrar para cada tiempo t en la posición de la hormiguita en el camino. Y eso va a ser muy fácil, miren. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es construir, digamos, el punto P va a ser en algún sentido una función de t, ¿sí? De ese parámetro que yo definí, y para que ese vector me cumpla la condición que yo quiero. ¿Cuál es la condición que yo quiero? La condición que yo quiero es que empiece en A y termine en B. El punto va a estar determinado por lo siguiente: el valor que me dio en X para la dirección. Entonces la dirección me dio x2 menos x1 por t, más el punto inicial, o el punto donde yo quiero que inicie la hormiga en X. Pues el punto donde yo quiero que inicie la hormiga en X, pues es X1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, qué pena, me perdí ahí. ¿Por qué que inicie en X1? Porque es que si nosotros dejamos solo x2 menos x1 por t, o sea, no está arrancando
cuando t sea igual a 0, porque yo quiero que arranque cuando desde t igual a 0 hasta t igual a 1, cuando empiece en t igual a 0, pues va a empezar desde acá. Entonces la hormiguita no se va a mover de A hasta B por el segmento que yo quiero que se mueva, sino que se va a mover es por este segmento. ¿Sí me entiende? O sea, a mí me sirve que se mueva Profe, no. No, no. No. Me Mire, perdí en X1, o sea, cuando digo que quería que empezara en X1. mire, mire. ¿Estamos claros? A ver, voy a hacer una pregunta. Digamos, si yo defino el punto de esta manera, voy a escribirlo y lo vemos en GeoGebra para que me entiendan. Vean. Y2 menos Y1t. ¿Sí? Piensen en este punto. Profe, una pregunta, creo que ya la entendí. A ver. O sea, nosotros lo que queremos es que empiece en 1, entonces vamos a cambiar el tiempo que es ahí al 1. No. ¿Sí sería así? No, nosotros lo que queremos, mire lo que pasa. Si nosotros dejamos el punto o sea, el tiempo t, Porque tiene que empezar en cero, ¿no? por eso, el tiempo t se va a mover de 0 a 1, ¿sí? A t yo lo voy a mover de 0 a 1. ¿Listo? Pero si yo quiero mover a t de 0 a 1, pues va empezando en 0 y terminando en 1, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que si yo defino el punto t de esta manera, mire lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es, vea, voy a definir el punto así. Digamos, a ver. Bueno, va a ser difícil de escribirlo, pero digamos, será x de b menos x de a, coma, y de b, espere que y minúscula, y de b menos y de a. Mire, si yo defino el punto así, ¿qué va a ocurrir? Ah, pero espere, claro. Porque aquí tengo que multiplicar todo por t. O sea, usted se preguntará, pero profesor, ¿usted por qué se enreda tanto? Porque es que para que el programa me entienda, tengo que escribirlo así. Ahora sí, mire lo que va a pasar. ¿Sí ve? Mire. ¿Qué hice ahí? Si quiere, veamos la definición. Vea, mire. La definición es el x de b, o sea, el x de b. El x de b es es el punto final, el x sub 2 que tenemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, profe. Sí, señor. ¿Sí? Y el x de a pues es x1. Sí, profe. Listo. Lo mismo con yes. Entonces, señor. mire. Si yo pongo x sub 2 menos x sub 1 por t, lo que yo estoy haciendo es que ese punto, que es el punto f, mire, el punto se llama f, ese punto f, sí se está moviendo en la dirección y en el sentido que yo quiero. Porque vea, si yo empiezo a mover a t desde 0 hasta 1, pues efectivamente... Profe, no se le escucha nada. Profe, Se le está entrecortando un poco. ¿Sí? Sí. Espéreme, deme 2 segundos. ¿Me escuchan o no? Sí, señor. Bueno, entonces, digamos, lo que yo había hecho era x2 menos x1 por t y y2 menos y1 por t. ¿Sí? Entonces, vea, ¿qué pasa? Como yo estoy moviendo el punto de acuerdo al valor de t, ¿qué está ocurriendo? Pues que si t es igual a 0, pues efectivamente el punto se va a mover en la dirección y en el sentido que yo quiero que se mueva. O sea, digamos, aquí sí estoy diciendo que la hormiga se está moviendo
digamos, o sea, no sé cómo decirlo, bajando y en esa misma dirección, ¿sí me entiende? Pero ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que no se está moviendo desde el punto A hasta el punto B que yo quiero que se mueva, sino que se está moviendo es en el vector que arranca desde cero. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Cómo hago para moverlo, para mover este punto o este vector de tal manera que sea el AB que yo quiero? O sea, que sea el que me represente pues el movimiento que va desde el punto A hasta el punto B. Pues bueno, para hacer eso, simplemente lo que tengo que hacer es tomar este vector que está acá y a la componente en X, que es esta sería la componente en X, a la componente en X sumarle el punto inicial en X o la componente inicial en X donde yo quiero que se inicie el movimiento, y a la coordenada en Y sumarle la Y de tal manera que pues me determine pues que con eso pueda determinar la coordenada en Y del movimiento. O sea que el punto T, digamos, para que me quede en el sentido que yo quiero que se mueva, pues me va a quedar x2 menos x1 por t más x1, que es el punto inicial, y aquí me queda Y2 menos y2 por menos T y1 por t más y1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, o sea, lo que yo lo entiendo es que entonces para mover la hormiguita que va desde cero hasta, bueno, hasta terminar el segmento que es de A hasta B, pero que inicia en cero, o sea, para eso es esa formulita. Sí, o Profe, ¿será sea, que puede poner la pantalla otra vez, por favor? ¿cuál? ¿Esta? Sí. Sí, o sea, digamos, si yo quiero que se mueva de A hasta B, pues tengo que sumarle el punto inicial. Pero si yo quiero que se mueva de cero al punto donde da el vector, pues lo dejo así. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues bueno, entonces me va a quedar el punto para cada valor de t, pues me queda de esta manera. Y entonces, pues si quiere, venga y lo redefinimos. Entonces vamos a redefinir el punto t y le vamos a sumar el punto inicial, que entonces sería x de a. Y aquí al y de b, pues le podemos sumar, acá le sumamos y de a. Entonces, pues ahí obtenemos que el punto F ya se está moviendo. Vamos a quitar el C. El punto F pues ya se está moviendo por donde queremos que se mueva. Entonces vamos a ponerle, no sé, un naranjado. Y entonces vamos a ponerlo un poquito más grande. Y pues observe que efectivamente si yo muevo a T de 0 hasta 1, pues el punto se está moviendo efectivamente en esa trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces eso sería digamos, una de las formas de parametrizar, o bueno, o encontrar pues la forma de unir dos puntos, ¿sí? Por medio de un segmento de recta, ¿no? Entonces, ese sería un primer ejemplo de curva parametrizada, ¿sí? Que en ese caso, pues curvas entre comillas, ¿no? Porque es una recta, pero digamos, la curva que puede unir a A y B por medio de una línea recta, pues se puede determinar así. Entonces, digamos, esto lo podemos definir como la parametrización del segmento, pues, ok.
que une los puntos A y B. Listo. También puede ocurrir otra cosa. También puede ocurrir que tengamos parametrizaciones ya dadas. Me explico. O sea, que digamos que nos puedan decir esto. Haga un bosquejo de la curva. Hago un bosquejo de la curva parametrizada por coseno de t, seno de t en el intervalo que va de 0 a 2pi. ¿Sí? La curva parametrizada por las dos funciones, ¿no? O sea, mire que yo aquí puedo poner funciones, o sea, en la parametrización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, digamos, aquí es el ¿cómo decirlo? Como el problema contrario, ¿sí? Antes lo que queríamos hacer era encontrar una parametrización del segmento que me permitía unir el punto A con el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el problema es contrario. Ahora el problema es, ya nos dan la curva, o sea, ya tenemos la curva, tenemos el intervalo donde se va a mover la curva, donde se va a mover o el valor de t o los valores del parámetro, y ahora queremos ver cuál es la curva que me determina, digamos, este camino. ¿Sí? Entonces, digamos, en nuestro caso ahora el punto en términos de t pues está dado por coseno de t, seno de t. ¿Sí? Entonces, les pregunto, ¿qué camino me determina esta parametrización que tengo aquí escrita? Pregunto. ¿Me entiende la pregunta? No, profe, no, muy bien. Mire, No, tenemos, ¿cómo? Vea, partimos de esto. Tenemos un valor de t, o tenemos que t se está moviendo en este intervalo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que t se está moviendo en ese intervalo, de 0 a 2pi. Ahora, t se está moviendo de 0 a 2pi. Pero si t se está moviendo de 0 a 2pi, nos están diciendo que para cada valor de t, que esté en ese intervalo de 0 a 2pi, para cada valor de t, yo voy a encontrar un punto que va a ser la coordenada en x de ese punto será coseno de t y la coordenada en y de ese punto será seno de t. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe, hasta ahí sí. Listo, bien. Entonces, ahora les pregunto. Si yo quiero saber más o menos por dónde va esa curva, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? ¿Me entiende la pregunta?
Bueno, ¿y cómo? ¿Sí me entiendes? O sea, Profe, pues tocaría tocaría que... hallar tocaría hallar el punto inicial y la coordenada inicial y las coordenadas finales, ¿no? Hágalo. Hágalo a ver qué le da. ¿Cuánto le dio? No, profe, me enredé ahí con un poquito con eso, no la puedo sacar. Listo, entonces le voy a hacer caso. Le voy a hacer caso a lo que me dijo. Entonces, digamos, voy a poner un valor de t y vamos a ver qué valor nos da el punto coseno de t, seno de t. Entonces, miren, si t es igual a cero, pues el punto que será. Entonces, evalúen t. Sí, tal cual como hice arriba, pero al revés. Entonces, coseno de cero, ¿cuánto es? En radianes, ¿no? Uno, En radianes. Uno. ¿Y seno de cero cuánto es? Cero. Cero. Listo. Cero. cero. Y yo voy a hacer lo que dijo usted. Coseno de 2pi, ¿cuánto es? Cero coma nueve. 0.99. Radianes. Póngame la calculadora en radianes. Uno, profe. Uno. Y seno de 2pi. 1. Cero. Cero. Bueno, ¿y hay qué? ¿Qué hacemos, mano? Mira, ahí le hice caso. Y vea, ¿qué pasó ahí? Profe, pues no se supone que ahí tenemos que Bueno, se supone que esas son las dar, componentes. toca restar las componentes finales, sí, finales con las iniciales. Hágalo. A ver cuánto le da. ¿Cuánto le dio? No se demora mucho. ¿Cuánto le dio? Cero, profe. Cero ¿No da coma. cero? 0, 0. Y entonces, ¿qué? Toca echarnos a llorar. Imagínense. Ah, le voy a proponer algo. Le voy a proponer algo. Póngate igual a pi medios. Y reemplácelo. Y póngate igual a pi y póngate igual a 3 pi medios. Y vamos a reemplazarlo. Ahí en
pi medios coseno 0. Radianes, no siempre en radianes. Acuerde que este curso se hace todo en radianes. Seno de pi medios de 1. Ahí en, si 1, Coseno de pi a menos 1. Seno de pi a 0. Coseno de 3 pi sobre 2 da 0. y en el seno da menos 1. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí y entonces vamos a ir poniendo los puntos. Listo. Entonces, resulta que cuando t sea 0 o t sea 2pi, estamos acá. Cuando t es igual a pi medios, me da 0 en x, 1 en y. Entonces me da por acá, cuando t es igual a pi medios. Cuando t es igual a pi, me da menos 1 por acá. Bueno, eso es t igual a pi. Entonces me está dando este punto. Y cuando t es 3 pi medios, aquí sería t igual a 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a tomar pi cuartos. Pi cuartos, 3 pi, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos. 7 pi cuartos. 7 pi cuartos y el otro. Y ya, yo creo que con ese dejamos. Siete, 8, 9. Uy, creo que con eso es suficiente. A ver. A ver, ¿cuánto me dan pi cuartos? ¿Cuánto me dan 5 pi cuartos? ¿Cuánto me dan 7 pi cuartos? ¿Y cuánto me dan 9 pi cuartos? Ahí en coseno da raíz de 2 sobre 2. ¿Raíz decimal? No, así. Y en y. Da igual. En 5 pi cuartos. Negativo. El mismo resultado anterior negativo. Pero este da positivo. A mí ese también me da negativo. El de seno. ¿El de 5 Sí, pi cuartos da negativo. negativo? Sí, el Sí. seno. Espere. Ah, sí, tiene razón. Sí, claro. Sí, porque es que 5 pi cuartos. Sí, tiene toda la razón. Y este da positivo. Espere que lo hice mal. Es que hice una cuentica ahí mal. O sea, no está mal, está bien, pero entonces es que aquí ya me paso. Aquí ponga 3 pi cuartos. ¿Listo? Y este 3 pi cuartos sí le va a dar eso. Y aquí 7 pi cuartos, 6 pi cuartos es 3 pi medios, y entonces ta. Da así, ¿cierto?
A ver, verifiquen eso. Ahí en 7 pi cuartos seno, sí, negativo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, pues me va a dar este puntico acá, me va a dar raíz de 2 sobre 2 está más o menos por ahí, está por acá, está por acá. ¿Eso a qué se les está pareciendo? Un círculo, circunferencia. A una circunferencia. Y es una circunferencia. Es una circunferencia. Podemos hacerlo, voy a hacerlo en otra hoja para no tapar este. Y entonces resulta que la parametrización, digamos, si yo pongo aquí a t, yo pongo a t que vaya de 0 a 2pi, si yo pongo a t que vaya de 0 a 2pi, entonces al poner al 0 que vaya de 0 a 2pi y yo pongo coseno de t, seno de t, pues mírelo, me está dibujando el círculo. ¿Estamos de acuerdo? Espéreme que para atrás no se puede volver porque pues esto se está moviendo es hacia adelante siempre, ¿no? Y entonces vea, yo aquí le puedo poner rastro y mire, si yo le pongo rastro, vea, ahí me está pintando cada una de esas, es como, ¿qué es el rastro? El rastro es el rastro es una función que tiene GeoGebra, es como si el puntico estuviera lleno de tinta y por donde pasa va dejando el rastro, ¿sí? Algo así como muy tipo Hansel y Gretel, ¿no? Entonces va dejando ahí el rastro. Y pues efectivamente para los valores de t que yo estoy dando acá, que van de 0 a 2pi, si van de 0 a 2pi, pues entonces me está diciendo que si yo me bate de 0 a 2pi, pues estoy parametrizando el círculo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es una curva parametrizada. Entonces, diremos que una curva es, una curva es parametrizada si yo le pongo un valor de t para cada una de las componentes y pues la curva es la que me da de acuerdo a un valor de t, ¿sí? Es una función dentro de otra función. Y entonces, Profe, cuénteme. por ejemplo, y los valores que usted fue asignando, ¿esos valores cómo hizo para sacarlos? ¿O eran valores cualquiera? ¿O tiene algún criterio o algo? No, simplemente estaban entre 0 y 2pi. Estaban entre 0 y 2pi. Tenían que cumplir era eso, lo único que yo les Profe, no estaba... importa el orden, o sea, no importa el orden en que uno los ponga. Ya entiendo. O sea, los valores que estén entre en 0 y 2pi. Sí, Puede uno colocar acá en los valores para ir dando, pues, en X y en Y. sí importa el orden. Sí, sí, lo que dice usted, Alexis. Sí importa el orden. Sí importa el orden porque... ¿Por qué? Porque usted está, lo que le digo, o Es que sea, ahí esto es es que me como... confundo, profe. ¿Cómo sabe uno para saber en qué orden lo pone? Ah, no, tranquila, que ya vamos a hacer un ejemplo así. Que no sea un círculo ni nada de eso. Sí, claro, depende del orden porque, o sea, piense que lo que usted está haciendo es, bueno, lo que intentó hacer Hansel, ¿no? Que sí saben Hansel y Gretel, ¿no? Sí, obvio. La de la casa de los... ¿cómo que se llama? Sí, claro, De profe. los dulces. La Los hermanos. de una, Sí, los sí. chinos que eran huérfanos La de y, una hermana con un hermano. bueno, ven y les cuento el cuento rápido, vea. Entonces resulta que pues se murió la mamá, entonces los chinos quedaron con el papá, ¿sí? Entonces no se le parece pero nada a alguien de la realidad colombiana, pero nada. Entonces, ¿esto qué? Llega y entonces los hijos pues se quedaron con el papá, pues quedaron huérfanos de mamá, ¿no? Entonces pues se murió la mamá, se quedaron con el papá se volvió a casar, tuvo una madrastra, la madrastra no los quería
por X o Y razón no los quería. Entonces, ¿qué se le ocurrió a la madrastra? Resulta que Hansel escuchó por la noche que la madrastra quería dejarlos tirados en el bosque. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Hansel? Pues a Hansel se le ocurrió, pues la primera vez que lo hizo fue con migas de pan, ¿no? Entonces llegó pum pum, iba botando migas y migas de pan, pero pues las migas de pan pues las tragan los pájaros. De milagro llegó a la casa. Bueno, y entonces, ¿qué hizo después? Hansel iba botando piedritas. Entonces, ¿para qué? Para que las piedritas le indicaran el camino. O sea, cada vez que él iba botando una piedrita, pues eso le iba indicando el camino para después devolverse a casa. ¿Sí? Aquí es más o menos básicamente la misma idea. ¿Quién es la piedrita? Pues la piedrita es cada uno de los valores de t que yo voy dando. ¿Sí? Entonces, digamos, yo boto una piedrita cuando han pasado 0 segundos. Yo boto una piedrita cuando han pasado pi segundos. 2 pi segundos, pi medios. ¿Sí? Entonces, por eso, y esto casi uno siempre lo piensa en términos del tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos, Hansen botó una en 0, otra en 0.05, otra en 0.1, otra en 0.15, otra en 0.2, siguió botando, siguió botando, siguió botando. Y mientras siguió botando, ¿sí? Entonces, mire, Entre más cerca ponga los valores, más habrá más huella, pues. sí. Entonces, entonces, vea, ahí va dejando la huella, va dejando la huella. Y resulta que, pues bueno, nosotros estamos hablando de funciones que son continuas, ¿sí? Entonces, como son funciones que son continuas, pues resulta que al ser funciones continuas, pues todo ese rastro termina de, pues, queda determinado, pues por una línea continua, ¿sí? Pero esa es la idea. Dicen que los cuentos, o sea, esos cuentos no, o sea, los infantilizaron, ¿no? Pero, o sea, que esos cuentos son, o sea, no son así como tan bonitos, que no, que son bastante ¿Son reales? pesados de leer. Dicen, ¿no? Yo no los he leído originales. Yo leo, Pero pues, pues te dio bastante, hermano Gris. claro, obvio. No había más. ¿Ya has mirado las películas de Hansel y Gretel? No las he mirado. No las he mirado. Bueno, listo. Vea, para que vean que esto no es un curso con altura, vea, trajimos literatura antigua y todo. Bueno, en fin. Entonces, sí importa el orden, bastante. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a diremos que una curva es parametrizada es suave. Diremos que una curva parametrizada es suave si está determinada por un par de ecuaciones x igual coseno de t, y igual seno de t, con t, donde, bueno, con t, digamos, t siempre lo vamos a poner a moverse desde un punto A hasta un punto B, y donde x' de t, y' de t existen. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que yo pueda derivar la función que me está determinando la componente en x, yo la puedo derivar, la función que me está determinando la componente en y, yo la puedo derivar si las derivadas existen y son continuas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? X', no, pero espere que aquí
Espéreme, regale un momento, aquí es que x de t, y aquí será y de t, x de t, y de t, entonces existen, son continuas, y x' de t, y' de t, no son simultáneamente cero en el intervalo. Ya les explico qué significa esto. Mire, ¿qué significa esto? Eso significa lo siguiente. Pensemos en la curva esta del círculo, ¿sí? Esta curva que acabamos de definir acá es suave. ¿Por qué es una curva suave? Es una curva suave porque coseno de t es una función que es derivable. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de t es una función derivable. Seno de t también es una función derivable. Pero además, listo, en el intervalo que va de 0 a 2pi, coseno y seno se hacen 0. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? O sea, de 0 a 2pi, pues hay puntos donde coseno, vea, precisamente los puntos que están acá, ¿sí? Digamos, en 0 seno se hace 0, en 2pi seno se hace 0, pero en pi medios el que se hace 0 es coseno y seno me da distinto de 0. Entonces, a eso es a lo que se refiere ahí la definición. A que digamos, yo puede que una de las funciones que me está determinando el valor de una de las coordenadas sea 0, pero eso no ocurre simultáneamente. ¿Qué significa que no ocurra simultáneamente? Pues significa que las dos no son 0 al mismo tiempo. ¿Me entienden la idea? Claro, profe. Entonces, y bueno, y estoy hablando no tanto de la función, sino de la derivada de la función. O sea, entonces en ese caso estaría hablando acá de menos seno y acá de coseno. Pero bueno, digamos, esa explicación sirve para entender eso. Entonces, pues esta parametrización que está acá, pues entonces esto es lo que llamamos una curva suave. ¿Sí? ¿Es clara más o menos la idea? Sí, profe. Ahora, Señor. vamos a pensar en esta curva. Que incluso nosotros ya la trabajamos. Nosotros ya vimos coordenadas polares, ¿no? Sí, hicimos algo con coordenadas polares. Sí, claro. ¿O no? Sí. Pero me acuerdo. Estoy confundido con... Que yo recuerdo que no me acuerdo bien. No, profe. ¿No vimos coordenadas polares? Ah, bueno, entonces les quedo viendo el ejemplo. Porque para ponerme a dar coordenadas polares me da la hora. Bueno, no pasa nada. Lo podemos hacer como un ejemplo sin entender coordenadas polares, que sea un ejemplo de coordenadas polares. Tranquilos. No, mentira. No, porque se nos pone muy feo. Entonces, mire, por ejemplo, hago un bosquejo, de nuevo vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos aquí arriba. Hago un bosquejo de la curva Uy, regáleme 2 segundos. Todo el mundo me... Uy. Bueno, esto que... entonces, vamos a hacer un bosquejo de esta curva. De la curva determinada por... Hago un bosquejo de la curva x igual a t cuadrado sobre 3. Y igual a t al cuadrado sobre 2. No, mentiras. T a la 3 sobre 3, t al cuadrado sobre 2,
con t entre, ay, me va a servir, con t entre 0 y 1. ¿Listo? Vamos a hacer un bosquejo de esa curva. Bien. Para ahorita hacer algo que se va a llamar el cálculo de la longitud de la curva. Listo, vamos a hacer esta cuentica y ya. Voy a pausar el video mientras ustedes la hacen, ¿sí? Van a hacer un grabando. Entonces espérenme, voy a ocultar esto que tengo aquí escrito. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir el punto, voy a quitar ese F que está ahí. Y vamos a construir un punto. Entonces vamos a construir el punto ¿cuál? T a la... ¿Cómo es? T a la 3 sobre 3. T a la 3 sobre 3, coma, T al cuadrado sobre 2. Ese punto. Y vamos entonces, queda bien pequeña, sí, tiene razón. Venga, vamos a ponerle aquí rastro. Queda bien cortica, ¿no? Incluso yo creo que nos toca acercarnos aquí bastante. Sí, queda bien pequeño, valores pequeños. Entonces mire lo que está dando. O sea, esa sería la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire, arranca acá desde 0, vamos a ponerle aquí animación. Y es que crece lento, o sea, fuera de que es cortica, crece lento, ¿no? Y entonces pues obtenemos que la curva me da eso que está ahí. ¿Listo? Esa sería la curva. Ahora, una pregunta que puede surgir y que les puede surgir a Hansel es: bueno, listo, yo me vine por aquí. Yo quiero saber qué tan lejos estoy. Pues ahí sí hay un problema poniéndolos en los zapatos de Hansel, ¿no? Porque resulta que bueno, o sea, mientras se pone a medir, pues llega a la casa, ¿sí o no? Porque pues al final él lo que está haciendo es pues recogiendo los rastros de las piedritas que iba tomando, ¿sí? Pero entonces, digamos, pues alguien desde afuera que le quiera ayudar, digamos el VAR, entonces va a entrar el VAR, y él quiere calcular cuál sería la longitud de arco o la longitud de esa curva, de ese pedacito de curva. Pues usted lo puede hacer de la siguiente manera. Usted puede calcular, para calcular cuál es la longitud de la curva determinada por esas ecuaciones paramétricas, es L igual a la integral que va desde el punto A hasta el punto B de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado de t. ¿Listo? Esta sería esta que está aquí, esa integral me va a permitir calcular. Entonces esta será la integral que permite calcular la longitud de arco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esa es la integral que me permite calcular la longitud de arco, o sea, esta integral que está acá, entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es la longitud de la curva anterior, de esta curva del ejemplo. Pues entonces lo que podemos hacer es, mire lo que está diciendo acá, calcule la derivada
de la componente en X, calcule la derivada de la componente en Y, eleve esa derivada al cuadrado, tanto para X como para Y, usted eleva esas derivadas al cuadrado, y después de que eleve esas derivadas al cuadrado, sáquele la raíz y multiplique eso por dt, y calcule esa integral, ¿sí? Entonces, podemos decir L igual a, bueno, primero calculamos la derivada, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, antes de calcular L, entonces tenemos que x de t es igual a t a la 3 sobre 3, y de t es t al cuadrado sobre 2, la derivada de x es 3t cuadrado sobre 3, y la derivada de x, perdón, y la derivada de y es 2t sobre 2, o sea que esa derivada da t cuadrado y esta derivada da t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, la longitud de arco L, será igual a ¿qué? A la integral que va de 0 a 1 de la raíz de la derivada de x, pues me está dando t cuadrado, entonces será t al cuadrado, más la derivada de y da t al cuadrado, todo eso por dt. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, calculamos que, pues yo creo que es fácil ver acá, que, pues bueno, esa integral yo la puedo escribir como la integral que va de 0 a 1 de raíz. A ver, ya aquí tengo t a la 4 más t cuadrado de t, ¿no? Pero entonces yo acá, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Raíz, puedo sacar el t cuadrado de factor común, o puedo sacar un t cuadrado de factor común, y acá me va a quedar t cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? De t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Entonces, permítame, la voy a hacer aquí para que me quepa. Entonces me va a quedar integral de 0 a 1, pero note que aquí sí tengo una multiplicación. Aquí tengo una multiplicación dentro de una raíz. Entonces, si yo tengo una multiplicación dentro de una raíz, yo puedo escribir eso como raíz de t cuadrado por raíz de t cuadrado más 1 de t. ¿Sí? Y al escribir esto como raíz de t cuadrado por raíz de t cuadrado más 1 de t, entonces esto me va a quedar como la integral que va de 0 a 1 de t por raíz de t cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, yo lo puedo hacer porque estoy multiplicando. Como estoy multiplicando, lo puedo hacer. Si estuviera dividiendo también. Si estuviera sumando o restando, no se puede hacer esa separación. O sea, eso se puede hacer porque mire la factorización que hice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Ahora, yo puedo tomar como u lo que está por dentro de la raíz. Yo puedo tomar como u lo que está por dentro de la raíz. Y entonces obtengo que mi du, pues ¿cuánto me está dando? Pues me está dando 2t de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Y entonces, aquí multiplico por 2 y aquí multiplico, bueno, por un medio, ¿no? Acuérdese, ¿no?
Bueno, o sea, usted puede sacar, lo importante es que como usted quiera cuadrar el de U y el de T, eso es lo de menos, pero lo importante es que cuando usted haga las cuentas, este un medio le tiene que quedar sí o sí fuera de la integral, independiente de cómo lo haga. ¿Listo? O sea, quiero que quede eso claro. Independiente de usted cómo haga eso, sí tiene que garantizar que va a sacar el un medio de la integral para que pues le quede la integral bien hecha. ¿Listo? Entonces, esto va u igual a t cuadrado más 1 de u igual a 2t de t. Y entonces hay que cambiar los límites, ¿no? Entonces, si x es igual a 0, pues entonces u es 1. Y si x es igual a 1, o bueno, perdón, x no, t. Si t es igual a 0, pues entonces u es igual a 1, porque pues es 0 cuadrado más 1, pues es 1. Y si t es igual a 1, pues esto me va a dar 2. Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Pues me va a quedar un medio por la integral de... ¿La integral de qué? La integral de 1 a 2 de u a la 1 medio de u. ¿Listo? Un medio por la integral de 1 a 2 de 1 medio de u. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que me va a quedar un medio. La integral de u a la 1 medio pues es, acuérdese, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da la integral de u a la 1 medio? Sería u a 3 medios sobre 3 medios. Exactamente. O bueno, usted lo puede hacer multiplicando por 2 tercios. ¿Sí les había dicho eso alguna vez, no? Que digamos, Sí, profe. cuando tenga usted dividiendo, le salga alguna cosa así, u a la 3 medios, y aquí pues como toca dividir por 3 medios, pues usted aquí puede hacer ley de extremos y medios, no ley de la oreja. Entonces si hace ley de la oreja le va a quedar 2 tercios por u a la 3 medios, ¿sí? Pero estaba bien lo que hizo, ¿listo? Que multiplica a u a la 3 medios. ¿Evaluada de dónde? De 1 a 2. Y entonces, bueno, pues quita el 2 con el 2, y al quitarle el 2 con el 2, pues le queda un tercio de 2 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. O sea que eso pues da 2 a la 3 medios sobre 3. Y ese entonces sería el área, la longitud de la curva. ¿Clara la idea? Sí, profe. Bueno, quiero hacerles ahora una... Entonces vamos a calcular algo que conocemos. ¿Listo? Calcule y la van a hacer ustedes. Calcule la longitud de curva de la que definimos ahorita, ¿no? Coseno de t, seno de t, coseno de t, seno de t, en el intervalo de t de 0 a 2pi. Digamos, nosotros ya sabemos eso cuánto debe dar. ¿Cuánto debe dar eso? ¿Cuánto debe dar eso? Si lo que vimos era que nos daba la circunferencia de radio 1, entonces ¿cuánto nos debe dar esa longitud de curva? Pregunto.
¿Cuánto me da esta longitud de curva? Sin hacer cálculos ni nada. ¿Pi? ¿Lo está, lo está adivinando o lo está diciendo porque sabe? No, pues supongo que es el pi. Ay, no puede ser. ¿Cuánto es el perímetro de la circunferencia? Y lo vimos la semana pasada. No, pues. 2pi por el radio. Pero si el radio es 1, entonces ¿cuánto me da la longitud de la circunferencia? Menos mal no estamos de Y frente. por el radio. 2pi. Dos pi, claro. Uy, menos mal no estamos de frente y no le ha tirado el borrador. 2pi. 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 Entonces nos debe dar 2pi esa integral. Entonces, calcula la longitud de curva de esta curva, pues acuerda que coseno será x de t, seno será y de t en el intervalo de 0 a 2pi. La integral sí puede salir un poquito complicada, pues es fácil de calcular, pero de todas maneras pues hay que tener unos cuidados ahí con las cuentas. ¿Listo? Háganle a ver y me comentan. Voy a pausar el video y por eso quería hacer esa integral. Resulta que, listo, tenemos que, digamos todo va más o menos aquí, ¿no? Integral de 0 a 2pi de, bueno, digamos, si x de t es coseno de t y y de t es seno de t, pues entonces x' de t es menos seno de t y y' de t es coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, metemos eso dentro de la raíz. Entonces, raíz de menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y note lo siguiente. Note lo siguiente. Integral de 0 a 2pi de quién. La integral de menos seno de t, pues da seno cuadrado de t. Perdón, la integral no, el seno, menos seno de t al cuadrado, pues da seno cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué? ¿Por lo que están en raíz? No, porque cuando usted eleva algo que está negativo al cuadrado, pues menos por menos es más, entonces usted lo vuelve positivo. Ah, ya, profe, sí. Cuando es un número par, ¿no? No, independiente, o sea, usted tiene menos... Ah, el exponente es par, sí. Por lo menos menos 3 al cuadrado es 9. ¿Sí me entiende? Entonces le da seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y aquí viene una de las cosas que a usted no se le puede olvidar mientras sea estudiante universitario. Después se le puede olvidar. Pero por el momento tiene que acordarse. Lo que está por dentro de la raíz, ¿cuánto da? Seno más coseno. No, No puede ser así. no se llama chetero. ¿Nadie? Venga, yo creo que sí. Yo creo que ahí utilizamos la... No es que una identidad trigonométrica.
A ver, Maritza. Yo sé que usted sabe, Maritza. ¿Maritza está o no? No, profe, no sé. Nah, qué No sé, decepción. no quedaría como seno de 2 sobre 2. O profe, no solo queda como cero, no, ¿verdad? No. No. A ver, Sarai. Sarai. ¿Cuánto da lo que está por dentro de la raíz? Ah, profe, ya tengo la respuesta. No, vea, es que ni siquiera vienen a clase, man. Va a tocar tomar Profe, asistencia. eso tiene que dar uno. Pues claro, porque no ve que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es uno. Mano, esto no se les puede olvidar en la vida. Nunca, Sí, profe. nunca. Lo mismo que uno más tangente cuadrado de t igual a secante cuadrada de t. O sus derivados, ¿no? Muchas veces cuando estemos haciendo por allá, cuando estemos haciendo integrales, por ejemplo, con de sustituciones trigonométricas, hay que saberse esto. Todas estas cositas hay que sabérselas. Y cuando estemos haciendo integrales, más todavía. Muchas integrales salen es así. Entonces, ¿eso qué le va a dar? Pues le va a dar integral de 0 a 2pi de la raíz de esto da 1. Pues la raíz de 1 es 1 de t, pues entonces será t evaluado de 0 a 2pi. Entonces eso será 2pi menos 0, o sea, 2pi. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ah, ahora sí, profe, ahora sí. Qué pena ahí la abogada. Ah, nada, mano, no me saquen la rabia. Esas cosas las tienen que saber. No, mentiras, pero en serio, o sea, en serio, digamos, para cuando empecemos de verdad con integrales fuertes, muchas integrales salen es con cosas así, sí, con sustituciones así trigonométricas y cosas de esas. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahí pueden mirar la sección. No quise meter tanto tema porque pues no sé hasta dónde vaya el parcial. Entonces, porque lo que le digo eso lo vamos a definir hoy. Entonces, y además, lo que hicimos fue esto, ¿no? Lo que hicimos fue esto que está acá. Si la curva está de la forma y igual a f de x, uno la puede escribir de esta manera. Y entonces, ¿qué? Y entonces, pues es calcular ese tipo de integrales, ¿sí? Por lo cual yo creo que esto daría una superficie de revolución, no lo vamos a ver. Entonces, pues por lo cual yo creo que ustedes están en la capacidad, pues de resolver, digamos, los problemas estos de las 5-4, digamos, el 1 al 6, al 11. El 11 lo pueden hacer, el 12 también. Esto ya no. Digamos 13, 14, 15, 16, 17 no, porque son integrales muy complicadas y que al menos pues por el momento no vamos a ser capaces de calcular. Ya, con eso, yo creo que con esos ejercicios son suficientes. Digamos, si se sienten capaces, ya, yo creo que ya con eso es suficiente. ¿Listo? Entonces, digamos que sería Profe, del 1 al 12. ¿Listo? y también va a entrar en el parcial lo que estamos haciendo ahorita, longitud de áreas. No sé, el martes le confirmo. ¿Listo? El martes les digo que entren en el parcial bien. Estudien todo lo que vimos, ¿no? Áreas, volúmenes, áreas y volúmenes. Eso va fijo. Y eso también váyanlo estudiando. ¿Listo? Yo creo que el parcial va a ser la otra semana, pero entonces hay que definirlo bien en la reunión de ahorita. Apenas salga de la reunión,
o bueno, hoy por la noche yo les escribo, vamos a hacer tal y tal cosa y, y sale. ¿Listo? Profesor, una pregunta en lo de Güey, volúmenes. güey, Usted con la definición ahí. dice, ¿Cómo, Karen? en lo de volúmenes, usted en los problemas, digamos, dice qué método usar o algo así. No. La idea es que sean problemas, la idea es que sean ejercicios o problemas que se pueda resolver con los dos métodos. Entonces ya usted decide cómo lo va a hacer. ¿Sí? Vale. Listo. Bueno, no siendo más, los abandono. Cualquier cosa pues me escriben, estamos hablando. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. profe, gracias. Listo, chao. No, Listo. profe, Hasta luego.